Buenas tardes, les saluda el Teniente Coronel de Policía Jaime Salgado, estudiante del Instituto de Altos Estudios Nacionales, en la Maestría en Gestión Estratégica y Seguridad Ciudadana. Dentro de la Cátedra Teoría de la Violencia y Criminología, abordaremos el tema el delito de cuello blanco como delito organizado. Para lo cual analizaremos el texto de Edwin Sutherland, quien es un sociólogo y criminólogo estadounidense, que elaboró la teoría de la asociación diferencial y el concepto del delito de cuello blanco. Su educación la realizó en la Universidad de Chicago y dentro de sus reconocimientos es considerado uno de los criminólogos más influyentes del siglo XX. En el temario a abordar a continuación respecto al delito de cuello blanco como delito organizado, tenemos, número 1, características del delito de cuello blanco. Los hombres de negocios desprecian la ley, las organizaciones de delitos formal e informal, las semejanzas entre los delitos de cuello blanco y el robo profesional. Número 2, factores para identificarse como delincuentes. El empresario y el hombre de negocios. Justificación de la conducta ilegal de la corporación. Número 3, una teoría del delito de cuello blanco. Difusión de las prácticas ilegales. Número 4, variaciones de los delitos corporativos. El delito de cuello blanco. La mejor representación del delincuente ideal es la del ladrón profesional. La conducta del empresario ideal ejemplifica la cultura especial del mundo de los negocios. El delincuente ideal ilustra la cultura especial del mundo marginal. El empresario ideal es como el delincuente ideal, porque se aprovecha inescrupulosamente de bienes y personas para fines propios. Su diferencia radica por su posición más aguda de su estatus y por trabajar con una visión de largo plazo para lograr un fin remoto. Las principales características del delito de cuello blanco las señalaremos en esta lámina. La delincuencia de las corporaciones, al igual que los ladrones profesionales, es persistente. Una gran proporción de delincuentes reinciden. Ejemplo tenemos que entre las 70 mayores empresas de los Estados Unidos, el 91% reincidió. La conducta ilegal es superior a la que indican las investigaciones judiciales y las denuncias. Muchos tipos de violaciones a la ley son comunes en la industria, ya que todas las firmas industriales violan la ley. Es por ello que en 1947 el presidente Truman anunció que la Comisión Federal de Comercio atacaría las prácticas irregulares que adoptaba la industria. El hombre de negocios que viola las leyes dictadas para regular los negocios no pierde generalmente el estatus entre sus socios comerciales. Aunque unos pocos miembros de la industria lo menosprecien, otros lo admiran. Como por ejemplo tenemos a Leonor Lore, quien fue presidente de la Junta de Ferrocarriles del Sur de Kansas en el año de 1924, en la compra de acciones del ferrocarril de Missouri. Él adquirió 14,000 acciones en beneficio personal y luego las vendió con una ganancia de $144,707 a costa de la corporación. Como muchos ejemplos, se multiplican y abonan el principio general de que una violación del ordenamiento legal no constituye necesariamente una violación al Código de Negocios. Los hombres de negocios generalmente sienten y expresan desprecio hacia la ley, el gobierno y el personal gubernamental. También se asemejan a los ladrones profesionales, quienes sienten desprecio por la ley, la policía, los jueces y los fiscales. Los delitos de cuello blanco no son deliberados, sino también organizados. Dicha organización puede ser formal o informal,
Las organizaciones formales para el delito de las corporaciones se encuentran generalmente en competencia desleal. Las organizaciones formales se encuentran en debates de los representantes de las corporaciones sobre proyectos de relaciones laborales, quienes se organizan formalmente para controlar la legislación. La organización informal para los delitos de las corporaciones consiste en lograr un acuerdo entre los hombres de negocios, quienes en común acuerdo defienden en apariencia la libre competencia y la libre empresa, y también en consenso practican la competencia desleal. No permiten que el sistema comercial se autorregule según las leyes de la oferta y la demanda. Las semejanzas y diferencias de los delitos de cuello blanco y el robo profesional detallados anteriormente no agotan la relación entre estos dos tipos. La semejanza es que los dos encierran un engaño terminológico y semántico que viola principios, reglas y leyes. La diferencia más significativa reside en la idea que tiene de sí mismo los delincuentes y el concepto que tiene el público sobre ellos. El ladrón profesional se ve como un delincuente y el público comparte esa idea, así como el ladrón que anhela una reputación pública favorable se enorgullece de su fama. Por el contrario, el hombre de negocios se precia de ser un ciudadano respetable y por lo general así lo considera el público. El delincuente está basado en un tipo ideal. Dos de los factores principales para identificarse con el tipo son ser tratado oficialmente como un delincuente y asociarse personalmente en forma cercana con quienes se consideran delincuentes. El delincuente de cuello blanco no se considera delincuente porque con él no se emplean los mismos procedimientos oficiales que con los demás y debido a su estatus de clase no tiene asociaciones personales cercanas con aquellos que se autodefinen delincuentes. Para que los delincuentes de cuello blanco consideren que ellos no responden al estereotipo de delincuente, ellos se ven como infractores de la ley, una palabra de esencia totalmente distinta. En sus relaciones confidenciales, los hombres de negocios hablan con orgullo sus transgresiones a la ley. La justificación de la conducta ilegal de las corporaciones. Existen tres formas para mantener en secreto la personalidad de la corporación o el nombre de las marcas cuando se transgrede la ley. Primero, en que una subsidiaria de la corporación oculte su conexión con ella. Ejemplo, una fábrica de maquinaria agrícola independiente, que fue comprada por una corporación casi monopólica y continuó apareciendo como independiente y adversaria a la corporación que la compró. Segunda, las corporaciones que son conocidas como subsidiarias se presentan como personas jurídicas distintas con el objeto de producir confusión sobre su responsabilidad. Ejemplo de aquello, una corporación eléctrica tiene 3 subsidiarias, cada una con los mismos empleados, oficinas y directores que la casa matriz. Asimismo, cada una de ellas tiene otras subsidiarias regionales. Y tercero, las corporaciones también manipulan el nombre de las marcas según lo requiera la ocasión. Ejemplo de ello, tenemos algunas industrias lácteas que se comprometieron a fijar el precio estándar de la leche con el nombre ordinario de la marca, pero vendieron la misma leche con un nombre distinto, a menor precio, para combatir el precio de los competidores. La forma corporativa de organización generalmente utilizada en los grandes negocios tiene 2 ventajas sobre otras formas de organizaciones, desde el punto de vista de las violaciones legales. El anonimato de las personas para impedir la determinación de la responsabilidad individual y una justificación mayor de su comportamiento.
Los aspectos de la justificación de la conducta ilegal de las corporaciones enunciaremos 3 puntos. Primero, la corporación selecciona delitos que implican riesgos mínimos de ser descubiertos e identificados. Esto en base a la selección de víctimas débiles. 2. Las corporaciones seleccionan delitos en que la prueba resulta difícil. En ese sentido, los delitos de cuello blanco se asemejan al robo profesional. 3. Las corporaciones adoptan políticas para arreglar los casos. Esto se asemeja al ladrón profesional, que tiene un arreglador para solucionar cualquier problema. Una teoría de los delitos de cuello blanco indica que tiene su génesis en el mismo proceso general de cualquier otra conducta delictiva, es decir, la hipótesis de la asociación diferencial, que consiste en que la conducta delictiva se aprende en asociación. Mencionaremos la ley Sherman Antitrust, que fue implementada para que el estigma del delito no se aplique a los empresarios que violan la ley. Generalmente selecciona procesos en casos de competencia desleal y procedimientos penales contra sindicalistas acusados del mismo delito. En contexto, la actitud del gobierno es menos crítica a los hombres de negocios que a los de las clases socioeconómicas baja por las siguientes consideraciones. Debemos tomar en cuenta que la ley Sherman Antitrust fue publicada el 2 de julio de 1890 y fue la primera medida del gobierno federal estadounidense para limitar los monopolios. En ese sentido, las consideraciones de la ley Antitrust son las siguientes. Las personas del gobierno y la de los negocios son general, culturalmente homogénea, de un estrato superior a la sociedad americana. B. Muchas personas de gobierno tienen familiares en el mundo de los negocios. C. Muchos empresarios son amigos personales e íntimos de funcionarios de gobierno. D. Muchas personas de gobierno estuvieron previamente conectadas con firmas comerciales en calidad de abogados, ejecutivos o directores. E. Muchas personas de gobierno esperaban tener un empleo una vez que concluya su trabajo oficial. F. La actividad empresarial es muy poderosa en la sociedad norteamericana y puede perjudicar o fomentar los programas gubernamentales en que están interesados los agentes de gobierno. G. El programa de gobierno está relacionado con los partidos políticos y para las campañas políticas dependen de las grandes contribuciones que realizan los empresarios. La desorganización social. Dos condiciones favorecen a la desorganización de nuestra sociedad en el control de la conducta empresarial. Primero, se debe al hecho de que es un comportamiento complejo, técnico y no directamente observable por los ciudadanos inexpertos. Y segundo, el hecho de que la sociedad está cambiando rápidamente sus relaciones comerciales. Las variaciones en los delitos corporativos. El delito comprende características psicológicas de los delincuentes y esto tiene una variada historia. Una escuela del pensamiento se ha concentrado en las desviaciones físicas del individuo, otra en la falta de inteligencia y una tercera en las perturbaciones emocionales. Todas estas escuelas usan la misma lógica para determinar las causas de la conducta delictiva. A medida que avanza la investigación, la diferencia entre delincuente y no delincuente es insignificante e inconsistente. Si los rasgos personales tienen un papel importante en los delitos de cuello blanco, deberían observar
las variaciones existentes entre las corporaciones respecto a la frecuencia con que violan la ley. Cuando se considera los rasgos personales como complemento para una teoría general de la conducta delictiva, surgen varios interrogantes. ¿Qué rasgos debería tener en cuenta? Nadie puede dar una respuesta, porque la hipótesis de rasgos personales no ha sido implementada, sino dejada como una vaga orientación explicativa. Es admisible que varios ejecutivos de corporaciones sean ciudadanos nobles, con espíritu de servicio público, y que otros sean deshonestos, mezquinos, egoístas y hasta ignorantes. Sin embargo, es cuestionable que los índices delictivos de las corporaciones varíen a causa de tales diversidades personales. En ese sentido, he planteado dos preguntas para el debate que tienen que ver, la primera, con que los delitos de cuello blanco se han convertido en un hábito en el Ecuador, y la segunda, la legislación ecuatoriana es permisiva para el cometimiento de los delitos de cuello blanco. Dejo esa interrogante, esa inquietud, para que sea analizada y debatida más adelante por los compañeros y por el docente de la cátedra. Muchas gracias.